En este video vamos a hablar de una ley espiritual muy interesante. Somos lo que atraemos y atraemos lo que somos. Repito, somos lo que atraemos y atraemos lo que somos. Es decir, según lo que nosotros somos, es lo que va a estarnos pasando. Veamos este ejemplo. En el libro de Números, en la Biblia, en el cuarto libro de la Biblia, nos narra la historia de cómo fueron enviados dos espías a la tierra de Canaán y cuando ellos regresaron dijeron este reporte: los habitantes de esa tierra nos ven como langostas y ellos son gigantes. Ahora bien, ¿eran ellos langostas, insectos? ¿Eran los habitantes de esa tierra gigantes? Pues hasta cierto punto era cierto. El problema era que los israelitas venían del Egipto y aún tenían mentalidad de esclavos. Es decir, ellos se consideraban menos que insectos, se consideraban langostas. Entonces, como ellos se creían langostas, ellos decían, los demás nos ven como langostas. Y de hecho, los demás los veían como langostas porque ellos se veían a ellos mismos como langostas. Y los israelitas decían, ellos son gigantes. Posiblemente eran chiquitos, pero las personas de esa tierra actuaban como que si fueran gigantes. Entonces, si ellos creen que son gigantes, actúan como gigantes y entonces todos vienen y dicen, es que él es un gigante. Pero todo es porque nosotros atraemos lo que somos y somos lo que atraemos. Es decir, es un círculo vicioso o un círculo virtuoso, dependiendo si el resultado es bueno o es malo. Si por ejemplo usted dice, yo no soy capaz, eso es lo que usted cree, su creencia. Entonces, ¿cómo lo ven los demás? Este es un incapaz. Y viene usted y dice, bueno, ya reconfirmé que soy un incapaz. Es como volver otra vez a darle vueltas a la misma rueda. Yo no soy capaz. ¿Y cómo lo expreso? Expreso constantemente diciendo que no soy capaz. Los demás captan que yo no me considero capaz, que soy un incapaz y me tratan como un incapaz. Y viene la persona y dice, ya ven, ya me confirmaron que no soy capaz. Y se mantiene en ese mismo círculo vicioso. Pero hay una frase en latín muy interesante que dice que cuando hablaban de los romanos decían esta frase, possum quia posse videntur, que traducido es, ellos pueden porque creen que pueden, o ellos son capaces de todo solo porque ellos creen que son capaces. Fue una frase latín que quedó de más de 20 siglos y que realmente aún tiene sentido. Es que nosotros atraemos lo que somos y somos lo que atraemos. Si usted se siente capaz, va a poder hacer muchas cosas. Por ejemplo, mi hijo hace unas semanas falló en un examen y él se estaba maltratando. Y yo le dije, fallaste el examen porque tú no te creías capaz de pasar el examen. En el inconsciente quedó tan grabado que tú no que tú decías, es que el examen va a ser difícil, yo no puedo. Y había estudiado mucho, pero el mismo inconsciente lo que hizo fue que él fallara el examen, porque para él era tan fuerte la creencia que no iba a poder pasar el examen, que al final no lo pasó. Yo sé que al final uno puede también engañarse y decir, bueno, yo voy a pasar el examen y por tanto no voy a estudiar. No es así. Si uno cree, yo voy a pasar el examen y por tanto voy a prepararme, y va al examen y dice, y sabe que yo voy a pasar porque yo me he preparado, porque yo me he capacitado, pero si uno va con una actitud de que yo no puedo, yo sé que no voy a poder, como hay una frase como diciendo, mejor digo que no voy a poder porque si me va mal, pues no me voy a sentir tan mal. Pero ese es un engaño de nosotros y tal vez de nuestro inconsciente, porque al final, cuando alguien dice, es que no creo que voy a pasar el examen, inconscientemente lo que está diciendo es, no merezco pasar el examen.
no soy digno de pasar el examen. Y por esta razón quiero leerles esta frase, este poema, para que lo analicemos, que muchas veces atraemos la tristeza o el dolor dependiendo de lo que le damos importancia. Dice así: somos lo que atraemos. Sabía que desde que la felicidad escuchó su nombre, había estado corriendo por las calles tratando de encontrarle, pero aún así no encontraba la felicidad ni el amor, tampoco hallaba paz en su interior. Quizás porque creía que no existían o porque no los anhelaba lo suficiente. No se emocionaba de encontrarlos. Lo cierto es que tampoco los buscaba. En cambio, creía en un mundo de dolor. Siempre estaba en su pensamiento. Disfrutaba tanto hablar de su tristeza y también lo que había en los demás. Lo hacía todo el tiempo, despierto o dormido. Quizás porque amaba su dolor, siempre lo buscaba y siempre lo encontraba.